Estimada audiencia, mientras Donald Trump intentaba persuadir al gobierno de Pekín para colaborar en la estabilización de la crisis en Oriente Medio, eje de su agenda en las últimas 48 horas, surgen reportes de que, de forma paralela y a espaldas del exmandatario, China negociaba con Irán un acuerdo estratégico para suministrarle tecnología, componentes militares y armamento bajo la mesa. Los invito a revisar las fuentes oficiales para profundizar en este análisis, ya que, lejos de alinearse con los intereses de Washington, la alianza entre China, Rusia e Irán se ha consolidado notablemente. El factor más crítico para la administración estadounidense es que los discursos y las advertencias geopolíticas ya no logran disuadir a Pekín, debido a que el gigante asiático ya provee a Teherán drones, soporte satelital, inteligencia militar y cadenas de suministro capaces de sostener un conflicto bélico prolongado por años. Esto evidencia la flagrante contradicción en la narrativa de Washington, que sostenía que una escalada con Irán perjudicaría drásticamente a China, bajo la ingenua premisa de Trump de que el 80% del crudo exportado desde la isla de Jark tenía como destino el mercado chino. En la lógica geopolítica de Trump, asfixiar a Irán implicaba desestabilizar la economía de China. El error estratégico radica en que, mientras en la Casa Blanca mantenían esa postura para frenar el ascenso de Pekín, el gobierno chino llevaba años planificando su respuesta para este escenario. Anticipándose al tablero actual, los analistas de Pekín previeron la posibilidad de que Estados Unidos bloqueara el estrecho de Hormuz, interrumpiendo el flujo del 80% de las exportaciones de crudo iraní hacia su territorio. En consecuencia, desarrollaron una estrategia para fortalecer a Irán mediante el suministro de tecnología de doble uso, enviando soporte técnico avanzado. El panorama se torna complejo, porque si Teherán incrementa la efectividad de sus drones, que ya han desafiado las defensas de Washington y Tel Aviv, y optimiza sus sistemas de vigilancia con el respaldo tecnológico de Pekín, la presencia militar de Estados Unidos en Oriente Medio se volverá sumamente vulnerable e insostenible. Esta realidad explica la urgencia diplomática de Donald Trump al viajar al otro lado del planeta. El exmandatario buscó negociar directamente con las autoridades chinas para frenar esta cooperación. Sin embargo, Pekín no solo desoyó la petición, sino que su estrategia supera el simple envío de armamento convencional. Aunque esto último ya representa un desafío mayor, el fondo del asunto es más estructural. El activo más valioso de China hoy no es la retórica política, sino su descomunal capacidad industrial y de manufactura. Este es el factor que altera por completo la ecuación del poder global, ya que si bien Estados Unidos preserva una hegemonía militar incuestionable, un análisis riguroso de la infraestructura industrial revela una realidad incómoda para Washington. Durante décadas, la Casa Blanca permitió la deslocalización de sus fábricas, mientras los capitales de Wall Street maximizaban sus ganancias financieras. La lógica corporativa consistía en trasladar los centros productivos a regiones con costos laborales mínimos, para luego comercializar los bienes con altos márgenes de ganancia en el mercado interno. Ese modelo no era viable en territorio estadounidense, donde los salarios por hora oscilan entre 11 y 20 dólares o más. Encontraron en China el escenario ideal, y Pekín diseñó incentivos económicos para atraer esa inversión, logrando que las corporaciones occidentales trasladaran su base manufacturera. Al evaluar las repercusiones en el sector de defensa, el escenario es aún más complejo. Para dimensionar la magnitud de esta dependencia, basta observar que los componentes de dispositivos como el iPhone, computadoras Mac, vehículos Tesla y la producción de Silicon Valley se originan en China. Esa eficiencia explica los márgenes de rentabilidad de estas firmas. El inconveniente estratégico es que las cadenas globales de valor se desplazaron hacia Asia. Esto genera una asimetría. Estados Unidos lidera en diseño y desarrollo de software, pero carece de la infraestructura fabril que posee China a gran escala. Aunque existía el sesgo de que Pekín solo replicaba o manufacturara diseños externos, ante tensiones geopolíticas prolongadas, guerras subsidiarias y crisis de abastecimiento energético, la soberanía industrial adquiere un peso estratégico superior al previsto, y las políticas de Trump terminaron favoreciendo la posición de Pekín. Un conflicto contemporáneo no se sostiene con discursos nacionalistas ni conferencias de prensa. Demanda misiles, semiconductores, sensores ópticos, drones y sistemas de almacenamiento energético para reponer las pérdidas materiales de forma inmediata. Es en este punto donde China ha consolidado una ventaja estratégica crítica. El desafío para Washington radica en la necesidad de reponer radares, misiles, aeronaves y sistemas defensivos neutralizados en la región. Este escenario altera el equilibrio global, otorgándole a Pekín un margen de maniobra considerable sobre las decisiones de Estados Unidos.
Tradicionalmente, Washington desgastaba a sus adversarios mediante sanciones económicas, pero los actores globales han desarrollado mecanismos de adaptación. Rusia optimizó su infraestructura energética e industrial a raíz de las restricciones, reduciendo su dependencia de Occidente. Por su parte, Irán perfeccionó la producción masiva de drones de bajo costo debido al aislamiento internacional inducido. Paralelamente, China consolidó la base manufacturera más robusta a nivel global. En consecuencia, la estrategia de presión de la Casa Blanca, en lugar de fragmentar estas potencias, aceleró su integración estratégica. Asimismo, existe un factor indispensable para comprender la dinámica geopolítica actual: la seguridad energética. Pekín adoptó hace décadas la directriz estratégica de diversificar sus fuentes de suministro para evitar la dependencia de un solo recurso. Por ello, implementaron inversiones masivas de forma simultánea en carbón, petróleo, energía nuclear, solar, eólica, sistemas de almacenamiento a gran escala y modernización de redes eléctricas. Esta política no responde a una agenda puramente ambientalista, considerando que China es un emisor relevante, ni busca rédito en foros climáticos. Responde a la necesidad de mitigar la vulnerabilidad de sus rutas marítimas ante eventuales bloqueos de Estados Unidos en una crisis internacional. Aquí se evidencia el contraste entre la planificación a largo plazo de Pekín y el debate político coyuntural en Washington. Mientras China invierte en automatización y almacenamiento de energía, el liderazgo en la Casa Blanca continúa inmerso en disputas ideológicas superficiales, con sectores que desestiman la viabilidad de las energías renovables, argumentando supuestos perjuicios de la energía eólica. Bajo esa óptica, se prioriza el modelo convencional o la transición nuclear, descalificando la intermitencia de la energía solar como un modelo de negocio ineficiente. Esto demuestra qué actores comprenden las megatendencias globales y cuáles permanecen anclados en el paradigma fósil. Esto no implica afirmar que los hidrocarburos perderán su valor estratégico en el corto plazo, ya que esa tesis ha demostrado ser inexacta. El núcleo del negocio actual no radica únicamente en la generación de energía, sino en la capacidad de almacenamiento de la misma. El valor estratégico reside en mitigar las vulnerabilidades de distribución mediante sistemas eficientes de almacenamiento eléctrico, complementando la gestión de recursos tradicionales como el gas y el crudo. El actor que domina la cadena de suministro de baterías y componentes avanzados para el almacenamiento eléctrico a nivel global es China. Al integrar estas variables, se comprende por qué el conflicto en Oriente Medio trasciende la dimensión regional. No se limita al control del petróleo. Pekín opera con una visión de largo alcance frente a Washington, disputando el rediseño del equilibrio de poder y el orden internacional. Los informes sobre la cooperación entre China e Irán están respaldados por múltiples plataformas informáticas globales, incluyendo análisis de cadenas como Al Jazeera, traducidos para su evaluación. Medios como The Jerusalem Post confirman estas tendencias en sus publicaciones originales. Se trata de datos validados por fuentes israelíes, árabes y estadounidenses que coinciden en que la agenda entre Pekín y Teherán no se limita a transferencias de armamento convencional, sino al flujo de componentes de doble uso: sensores, inversores eléctricos y microchips que formalmente se destinan a la electrónica de consumo masivo, terminan integrados en la producción de drones Shahed, vectores de precisión y sistemas de vigilancia empleados en el teatro de operaciones contra Israel. Sin este soporte industrial de componentes avanzados, Irán no podría sostener la producción de enjambres de drones, ni avanzar en el desarrollo de tecnología de vectores avanzados o capacidades que desafían los estándares occidentales. Esto expone brechas en el desarrollo de sistemas hipersónicos por parte de contratistas de defensa en Washington, evidenciando un retraso en la modernización tecnológica del Pentágono. Monitorear este flujo es complejo, ya que sancionar plataformas militares convencionales es viable, pero las restricciones económicas no han sido totalmente efectivas. Teherán continúa diversificando sus rutas logísticas terrestres y marítimas. El empleo de redes ferroviarias e infraestructuras alternativas permite el ingreso de insumos críticos declarados como componentes industriales estándar, tales como semiconductores y sistemas de cableado, que posteriormente se destinan a la producción militar a gran escala. Ante este panorama, surgen interrogantes críticas en los círculos de decisión de Estados Unidos sobre la capacidad real de su base industrial para sostener un escenario de desgaste prolongado frente a Irán, considerando el soporte logístico que Pekín proporciona mediante el suministro de insumos esenciales. Una mayor fragmentación de las cadenas de suministro globales permitiría a China restringir el acceso a materias primas críticas. Esto refleja un cambio en la dinámica de poder.
La capacidad de ejercer coerción económica efectiva se ha desplazado hacia Pekín. Un eventual bloqueo en la exportación de imanes permanentes de tierras raras afectaría gravemente a la industria avanzada de Occidente. El propio Donald Trump reconoció en su momento el monopolio de China sobre este mercado estratégico y la vulnerabilidad que representa para la seguridad nacional. Pese a los anuncios para incentivar la producción local de estos insumos, los proyectos no han alcanzado la escala requerida debido a la dispersión de prioridades en la agenda política e institucional. Asimismo, observamos cómo aliados históricos de Washington incrementan su interdependencia económica con Pekín. China ha dejado de ser únicamente la maquila de bajo costo del mundo, estatus correspondiente a la década pasada, para consolidarse como un nodo de innovación tecnológica, desarrollo industrial y gestión energética que disputa directamente las zonas de influencia global. Esto nos lleva a reevaluar el concepto tradicional de fortaleza geopolítica y la percepción de hegemonía. Durante el período de la posguerra fría, el poderío de Estados Unidos se percibía como un factor incontestable, y los desafíos directos conllevaban costos severos para la supervivencia de diversos regímenes políticos. Pero los conflictos prolongados, la polarización interna y el declive manufacturero han erosionado esa posición de liderazgo. En contraposición, el modelo político de China se caracteriza por la planificación estratégica a largo plazo, a diferencia de la dinámica en Washington, donde las decisiones se estructuran en función de ciclos electorales, encuestas de opinión y la alternancia entre demócratas y republicanos. Esta volatilidad institucional genera incertidumbre en los socios internacionales respecto a la predictibilidad de los acuerdos de inversión con Estados Unidos. Frente a las tensiones partidistas occidentales, el sistema político de Pekín ofrece una continuidad en sus directrices estratégicas bajo el liderazgo actual. Esta predictibilidad contrasta con las fluctuaciones en la política exterior estadounidense, donde la alternancia presidencial modifica sustancialmente las reglas de juego globales, transitando de la imposición de aranceles y sanciones unilaterales a la reactivación de incentivos para el sector de defensa. El discurso sobre la relocalización industrial y el retorno de la manufactura a Estados Unidos responde a una necesidad estructural real que conecta con demandas del electorado, pero su implementación efectiva enfrenta barreras estructurales complejas. Reconstruir un ecosistema industrial de la magnitud del asiático requiere décadas de inversión continua y es difícilmente compatible con las estructuras de costos laborales vigentes en Occidente. Por ello, la convergencia estratégica entre Pekín y Teherán genera preocupación en los analistas de seguridad de Washington, ya que el riesgo no estriba únicamente en el comercio de material militar, sino en la articulación de alianzas profundas destinadas a debilitar la posición estratégica global de Estados Unidos a través de conflictos subsidiarios. Esta tendencia parece consolidarse en el tablero internacional, acelerando la transición hacia un modelo multipolar. Estamos presenciando una reconfiguración del orden global, donde las capacidades industriales, energéticas y tecnológicas definen el equilibrio de poder. En ángulo mundial, seguimos expandiendo nuestra cobertura global y el desarrollo de investigaciones rigurosas para ofrecerles análisis objetivos sobre la política internacional. Agradecemos su sintonía en esta entrega y los invitamos a seguir de cerca las actualizaciones de este escenario geopolítico en nuestro próximo informe. Si este análisis te ha resultado útil para entender los movimientos del poder global, no olvides suscribirte a Ángulo Mundial, activar la campana de notificaciones y dejarnos tu opinión en los comentarios para seguir analizando juntos el tablero internacional.